Entonces, ¿cuándo van a aplicar derivación implícita? Miren, primero, ojo, esta palabra, ¿no? A ver, primero vamos viendo lo que es una ecuación explícita. Sí, súper rápido. Ecuación explícita. Una ecuación explícita, obviamente, de una variable es de la siguiente forma. Y igual a f de x. Ya, eso es una ecuación explícita. Es decir, la variable y está despejada. Y y depende de x. ¿Ya? En cambio, una ecuación implícita es una ecuación de esta forma. F de x, y igual a una constante c. ¿Qué quiero decir con esto de aquí? Que en la parte de acá tú vas a tener una función que depende de x y de y. Es decir, la y no está despejada. Y eso va a estar igualado a una constante c. ¿Ya? Eh, y esa es la diferencia entre una ecuación implícita y una ecuación explícita. Por ejemplo, en el primer caso, son las funciones normales que ustedes conocen. Por ejemplo, y igual a, me voy a inventar cualquier cosa, perdón, coseno de x por e a la 2x sobre x cuadrado más 3x. Y igual a una función que depende de x. Y esto de aquí ustedes lo podrían derivar tranquilamente aplicando reglas de la división, luego del producto, luego de la suma, el regla de la cadena aquí. Y podrían hacerlo, ¿no? Tendrían que tomarse el tiempo para poder hacerlo. Entonces lo más importante es que la y está despejada. Pero en cambio en una ecuación implícita la y no está despejada. Un ejemplo, una ecuación súper sencilla es de esta forma. X cuadrado más y cuadrado igual a una constante, pongámosle 1. Miren, la ecuación me la dan de esta forma, la y no está despejada. Entonces eso es una ecuación implícita. En la parte de acá vas a tener una función que depende de x y y. Y en la parte de acá una constante c. ¿Sí? Profe, pero de esa ecuación sí se puede despejar la y. Ya, yo no he dicho que no se pueda despejar. Sí se la puede despejar, pero para eso vamos a aprender a derivar directamente este tipo de ecuaciones sin siquiera andar despejando la y. O sea, no es necesario despejar la y para poder derivar la ecuación. ¿Ya? Entonces ahí nos ahorramos el paso de andar despejando. Y si no, que derivamos directamente. Si la ecuación te la dan así como la que está acá arriba, tú derivas explícitamente, se llama. Y si la ecuación te la dan como está acá abajo, tú derivas implícitamente. Y así te ahorras el proceso de andar despejando. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a derivar esta ecuación? Primero, derivamos normal, como ustedes conocen. La derivada de x cuadrado, ¿cuánto valdría? 2x. Más la derivada de y cuadrado, ¿cuánto vale? 2y. Pero siempre que ustedes deriven una y, siempre que deriven una y, multiplican por y'. Esa es la única diferencia. ¿Ya? Esa es la única diferencia de esto. Y esto va a ser igual y también derivas del otro lado. Tienes que derivar de ambos lados. La derivada de 1, 0. Porque es una constante que está solita, ¿no? Y listo. Entonces, ¿qué creen que tengo que despejar? Tengo que despejar la derivada, porque eso es lo que me van a pedir, la derivada. Entonces, si ustedes despejan la derivada y simplifican, te va a quedar menos x sobre y. Y esa sería la derivada de esa función. La derivada de esta ecuación. X cuadrado más y cuadrado igual 1 es y' igual a menos x sobre y. No sé si alguien tiene alguna pregunta, chicos, sobre esto o está claro. Profe, pero no debe te quedar solamente en función de X o de Y, o tiene que quedar en función de X y Y. Ah, no, eso, la derivada, como está aquí, la derivada puede quedar en función solo de x o puede quedar en función solo de y o puede quedar en función de x y y como quedó aquí. ¿Ya? No, ¿Y no. ahí cómo haríamos para dejarla en función de X o de Y? No, pues no puedes, porque se supone que las ecuaciones que vamos a derivar nosotros, la y no se la puede despejar. En este caso, porque es sencillo, sí se la puede despejar. Pero en los problemas más complicados, la y no se la puede despejar. Entonces no vas a poder reemplazar aquí la y por nada. Entonces la derivada queda en términos de x y y. Oye, ya, profe, ¿Sí? gracias. No hay ningún problema. A ver, vamos haciendo un problema más complicado de derivación implícita. Me voy a inventar una ecuación y así se pueden inventar ustedes cualquier tipo de ecuación y derivarlo. Por ejemplo, x al cubo por y cuadrado menos coseno de x por y
igual a, pongámosle igual a ya, 4xy. Pongámosles así. ¿Ya? Entonces, miren, esa ecuación ya es un poco más complicada. Intenten despejar la y, no van a poder, no se puede despejar la y de esta ecuación. O sea, con los métodos que ustedes conocen hasta el momento, no se puede despejar esta ecuación. Ya existen otros métodos numéricos que sí se puede despejar esta ecuación, pero son de materias más avanzadas, ¿no? Por el momento, con los casos de factorización, identidades y todo lo que ustedes conocen, esto no se puede despejar. O sea, la y no se la puede despejar. ¿Ya? Entonces, pero a pesar de que no se la puede despejar, sí la podemos derivar. Sí la podemos derivar. ¿Ya? Entonces, vamos derivando esta ecuación de aquí. Voy a hacer esto para acá. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Derivar de ambos lados, simplemente, de un lado y del otro lado. O si tú deseas, puedes mandar esto acá al otro lado a restar o a sumar para que en la parte de acá te quede la constante c, que en este caso sería cero. Si es que tú quieres. Si no, no es necesario, puedes derivarlo tal como está aquí, no hay ningún problema. Entonces, a ver, vamos derivando. Cuando yo quiero derivar esto, ¿con qué me encuentro? X al cubo por y cuadrado. Miren, x al cubo por y cuadrado, es decir, hay un producto. Como hay un producto, tengo que aplicar regla, perdón, regla de la multiplicación. Entonces sería la derivada del primero, que sería 3x cuadrado, por el segundo, sin derivar, más el primero, sin derivar, por la derivada del segundo. Y aquí es donde hay que tener cuidado, porque voy a derivar a una y. Cuidado, acá no la derivé, acá no la derivé, porque es la derivada del primero por la segunda sin derivar. Luego viene el primero por la derivada del segundo, la derivada del segundo. Entonces aquí voy a derivar una y, que sería 2y, y como es una y, lo multiplico por y'. ¿Ya? Esa es la única diferencia con respecto a las derivadas anteriores, pues, porque esto es una ecuación implícita. Luego viene menos, y ahora tengo que derivar esto. Pero hay que tener cuidado, porque cuando yo quiero derivar esto, me encuentro con la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque no es coseno de x, no, es coseno de xy. O sea, aquí hay una composición de funciones, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Cuando yo quiero derivar esto de aquí, espérenme un momento. Cuando yo quiero derivar esto de aquí, aplico regla en la cadena y derivo lo de afuera. La derivada de lo de afuera sería la derivada del coseno. ¿Cuánto es la derivada del coseno? Menos seno. Y con este menos se haría más seno. ¿Pero seno de quién? De lo que está aquí adentro. ¿Ya? Y luego hay que multiplicarlo por la derivada de lo de aquí adentro. Eso es regla de la cadena, recuerden. Entonces multiplicado por la derivada de lo de adentro. Ah, entonces ahora tengo que derivarlo de adentro. ¿Y cómo quedaría la derivada de lo de adentro? Aquí adentro tengo x por y. X por y, es decir, hay un producto. Entonces ahora aplico la regla del producto. Sería la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿Cuánta es la derivada de y? Es 1. Pero como estoy derivando una y, escuchen bien, como estoy derivando una y, tengo que multiplicar por y'. ¿Ya? Y listo, se acabó esa derivada. Cierro el corchete. Igual. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos. ¿Alguien tiene preguntas? Profesor, es que yo no lo tomaba así. Cuando me tocaba derivar y, yo no decía que era uno. De una ponía y prima. Sí, Sí, es lo estaba. mismo. Es lo mismo, ajá, es lo mismo. Es lo mismo, sino que es para que vean por qué es que queda y', ¿no? Ay, no. Claro, la derivada de y es como la derivada de x. Entonces la derivada de x vale 1. La derivada de y vale 1. Y como es una y, por y'. Sí, sí está claro, sí. O sea, ¿Alguna? derivamos normalmente con reglas y todo, solamente que cuando derivemos una y, eso va a ir con y'. Perfecto, ajá, deriva normal como ustedes conocen, con las reglas del producto, división, suma y resta, las derivadas normales, seno, coseno, tangente, todas las que ustedes se conocen. La única diferencia es que cuando ustedes deriven una y, lo multiplican por y', nada más. Y de ahí todo es lo mismo.
Entonces esto va a ser igual y del otro lado también tengo que derivar. Cuidado, se vayan a olvidar. Tienen que también derivar. Se deriva de un lado y del otro lado. Ahora, cuando quiero derivar 4x por y, bueno, yo puedo tomar aquí el 4x como que fuera una sola función. ¿Ya? O si ustedes desean el 4, lo pueden dejar aquí afuera como una constante y solo derivan x por y. X por y, miren, aquí está el producto, ¿no? Entonces sería la derivada del primero por el segundo, la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, la derivada de y vale 1, pero como es una y, por y'. Y listo, me queda eso de ahí. ¿Y qué creen que tengo que hacer ahora? Pues tengo que hacer lo que me va a pedir el problema. El problema me va a pedir hallar y'. ¿Sí? Profesor, Dígame. no entiendo bien por qué se pone, al derivar, se pone y' otra vez cuando se deriva la y. ¿Por qué se pone y'? Sí. Porque tú tienes esto, a ver, mira. La y, ¿a qué es igual a y? La y es una función f que depende de x. Entonces, cuando tú derives y, ¿qué ponías acá en el segundo paso? Y'. ¿Sí? Ok. A ver, mira, te lo voy a poner con este ejemplo. Si tú quieres derivar y cuadrado, pero resulta que y cuadrado es lo mismo que f de x al cuadrado. ¿Sí ves? Entonces, si tú quieres derivar esto, f de x al cuadrado, ¿a quién tienes que derivar primero? Al 2. Entonces el 2 baja y te quedaría f de x a la 1. Y como es una composición que hay aquí, porque aquí adentro hay una función, entonces lo multiplico por la derivada de esa función. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, si tú tienes y cuadrado, entonces su derivada es, ponemos aquí derivada, ¿no? Su derivada va a ser 2f de x a la 1, que sería 2y, por f de x', que sería y'. ¿Ya la viste? Sí. Sí, profe. Ya, entonces, por esa razón es que siempre que ustedes deriven una y, tienen que multiplicar por y'. Siempre. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más tiene alguna duda? Así está claro. Profesor, Dígame. tengo una duda en la parte de por qué. Ahora ya, sí entiendo la parte de que cuando se deriva con y se supone que se multiplica por y', ¿cierto? Claro. Ya, entonces me duda es por qué en una parte, en la primera parte, el y' está en la parte en la que va con x al cubo, y en la otra en cambio está con, o sea, me confunde la primera parte y la segunda parte donde el y' lo multiplica por x. No, al lado, ahí lo multiplica ¿y por qué lo multiplica por y' solamente con x en el otro lado? O sea, ¿en qué parte se pone la parte en la que se multiplica por y'? No sé si me explico Cuando bien. derivas la y. No, sí, me refiero al hecho de que, por ejemplo, ahí solamente multiplica y', por ejemplo, en x y no multiplica en y. En X, ¿cómo en X? No me refiero a... A ver, O sea, ¿por qué acá no? ¿Por qué acá no? Ajá, ¿Por qué acá no? sí. Porque acá no estoy derivando la y. Aquí, ¿cómo es la regla de la multiplicación? Si tú tienes x al cubo por y cuadrado Sí. y quieres derivar esto, ¿cómo es la regla de la multiplicación? La derivada del primero, que sería 3x cuadrado. La derivada del primero por el segundo, por el segundo sin derivar. No estoy derivando la y aquí. Luego le sumo el primero sin derivar, y por la derivada del segundo. Y aquí estoy derivando la y. Entonces la derivada de y cuadrado es 2y por y'. Ya, gracias, ya entendí. ¿Sí te quedó claro? Sí. Sí, Es gracias. solo, es solo cuando tú derives la y nada más. Solo cuando derives la y. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, ¿qué pasaría si tú tuvieras algo como esto?
tangente de y. ¿Cuánto quedaría su derivada? Tangente de y, cuidado, mira, tangente de y. Sería secante cuadrado de y. Pero como es una y, lo multiplicas por y'. Así es. En cambio, si tú tienes tangente de x, su derivada solamente va a ser secante cuadrado de x, nada más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto no es una y. O sea, la y es la variable dependiente, ¿no? ¿Sí está claro, chicos? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Profesor, disculpe, tengo una duda. O sea, si me pidieran X', haríamos el mismo proceso, pero con la X. Exactamente. Si te pidieran hallar x', perfecto. Buena pregunta. Si te pidieran hallar x', entonces haces lo mismo, pero en cambio ahora multiplicas por x' cuando derivas la x. Correcto. O sea, ahí ya, por ejemplo, la derivada de la tangente de y sería secante cuadrado de y muere. En cambio, bueno, no sería de x, sino de y. En cambio, si tú tienes tangente de x, ahí sí su derivada sería secante cuadrado de x por x'. ¿Por qué? Porque eso es lo que te piden hallar, x'. Y ¿Sí no está nos claro? pueden Sí. pedir, o sea, no nos pueden pedir constantes específicas. ¿Cómo constantes O específicas? sea, por ejemplo, que solo hagamos la Y', por ejemplo, cuando derivemos 2y al cuadrado. ¿Sí me entiendes? O no, o estoy hablando de locura. No te entiendo. O sea, ¿Cómo? por ejemplo, lo que yo le estaba preguntando es que si no era posible, por ejemplo, que solo pongamos la Y' en un ejercicio, pero solo cuando derivemos cierto tipo de Y, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, solo cuando derivemos Y cuadrado se pondría Y'. O sea, siempre se pone y'. Si tú derivas y al cubo, es No, 3y sí, sí, cuadrado. sí, pero no podríamos poner una excepción. ¿Excepción cómo? ¿Cuándo? O sea, solo cuando, por ejemplo, derivemos Y al cubo, se pongamos Y', pero con las otras Y no. No, es que tienes que poner en todas. Ay, ay, ay. Sí, sí, se lo En todas preguntaba las si y. existía eso. Cada vez que tú derives y, por eso que aquí tú ves algunas y'. No, no, sí, 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 sí entiendo eso. Ya. Eso es lo que me preguntaba, sí. Sí, sí, sí. Ya, entonces siempre que derives y, multiplicas por y'. Y ahora lo que tienen que hacer aquí es tratar de despejar el y', porque eso es lo que te van a pedir, ¿no? No es que vas a dejar ahí el problema, no. Tienen que despejar y'. ¿Cómo despejan y'? Pues multiplicando. Tienen que romper todos estos paréntesis. Acá también corchetes, de romper todos estos corchetes. Y tratar de sacar factor común y', que creo que es lo que debería hacerse, ¿no? Y listo, despejar la y'. Eso ya es, por ejemplo, algo que ustedes deben saber porque es despeje nada más. Ya, entonces, y pues bueno, para ahorrar tiempo tienen que aprender a despejar súper que rápido. ¿Ya? Porque si se ponen a multiplicar todo eso ahí y despejan súper lento, bueno, no terminan nunca, se les acabó el problema. Entonces tienen que aprender a despejar súper rápido, chicos. Ya, entonces, listo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Acá quedaría x al cubo. 2y. Y acá quedaría x seno de xy. Y acá quedaría menos 4x. Y listo, esa sería la derivada, chicos. ¿Ya? O sea, ahí ya no me van a preguntar cómo despejó, pues, o sea, es simplemente despejo. Ustedes tienen que multiplicar todo esto de aquí, el seno por esto, el de acá por el de acá, el de aquí por el de acá, el de aquí por el de acá, y tratar de despejar el y', ¿no? Sacando factor común y eso de ahí. Y obviamente ya cuando ustedes cogen práctica ya pueden hacerlo así ya directo, ¿no? Al ojo ya. Pero es práctica. No sé si Profe, tienen... Dígame. en el seno del denominador me parece que falta una Y. En el seno del denominador. Falta una y aquí abajo, tú dices.
Sí. No, falta una Y. No, está bien ahí. Sí, está Ah, bien. ya. eh, sí, ya lo vi. Ujú. Y ahí quedaría la derivada, chicos. Pero no se olviden nunca de que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Sí, no se olviden nunca de eso. Obviamente, por ejemplo, aquí está la derivada, pero está en términos de X y Y. Si esta derivada tú la evalúas, recuerden que esta barrita, este palito significa evaluar. Si esa derivada tú la evalúas en un punto, por ejemplo, 1,1, ahí vas a obtener el valor numérico de la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Entonces, no se olviden nunca de eso, ¿no? Igual, mañana ya hacemos problemas de aplicación. Ahorita vamos a tratar de terminar todo lo que es derivadas. Mañana ya hacemos problemas de aplicación con todo esto que tiene que ver derivadas, hallar la ecuación de la recta tangente normal y todo eso. ¿Ya? A ver, entonces vamos haciendo un problema más de derivación implícita y luego pasamos a otro tema, que son los temas que quiero cubrir hoy, ¿no? A ver, por ejemplo, me dan una ecuación, qué sé yo, pongámosle así, seno de x cuadrado más y cuadrado, menos logaritmo natural de x más y o x menos y. Me estoy inventando, miren, así si ustedes se pueden inventar cualquier cosa. Y pongámosles aquí, ya, pongámosles, qué sé yo, 2x al cubo, y a la cuarta, ¿ya? Vamos a esa ecuación de ahí. Vamos a derivar esa ecuación de ahí. ¿Ya? Bien, entonces, bien, a ver, entonces derivemos esto. Miren, cuando yo quiero derivar esta primera parte, esto de aquí, me doy cuenta que aquí hay una composición. El seno y dentro de la función seno está x cuadrado más y cuadrado. Hay una composición, entonces hay que aplicar regla de la cadena. Entonces derivo la función de afuera. La derivada del seno es coseno. ¿Pero coseno de quién? De lo que está aquí adentro. ¿Ya? Coseno de lo que está aquí adentro. Y luego lo multiplico por la derivada de lo que está aquí adentro. Eso es regla de la cadena, ¿no? La derivada de lo que está aquí adentro, ¿cuánto vale? Aquí hay una suma, sería derivada del primero, 2x, más derivada del segundo, la derivada de y cuadrado es 2y por y'. Obviamente lo que me están pidiendo, me faltó poner acá, me piden hallar y', o hallar de y sobre dx, ¿ya? Eh, Profe, y- no es 2y, y prima. sí, sí, perdón, 2y, y'. Gracias. 2y por y'. Ya. Eh, Listo, y ahí terminamos la derivada con esta función, ¿no? Derivamos el seno, que es coseno de lo que está adentro, por la derivada de lo de adentro, que vale lo que está aquí. Menos, y ahora cuando quiero derivar este logaritmo, de nuevo me doy cuenta que hay una composición, porque aquí adentro hay x menos y, ¿no? No dice solamente logaritmo de x. Entonces hay una composición. Derivo el logaritmo. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo? 1 sobre lo que está dentro. Y eso lo multiplico por la derivada de lo de adentro. ¿Cuánto es la derivada de lo de adentro? La derivada de x vale 1 menos la derivada de y vale 1, pero por y', es decir, vale y'. Y listo. Ahí tenemos ya derivada esta función de aquí. Esto va a ser igual y también tengo que derivar de este lado. Cuando yo quiero derivar de este lado me encuentro con un producto. Miren este 2. Este 2 lo puedo dejar aquí como una constante. No hay ningún problema. ¿Sí? Y solo derivo este producto. X al cubo por y a la cuarta. Sería la derivada del primero, que sería la derivada de x al cubo de 3x al cuadrado, por el segundo sin derivar, sin derivar. Por eso es que aquí no tengo que poner y', porque no estoy derivando y a la cuarta. Estoy derivando el de acá, el anterior, que sería x al cubo. Por y a la cuarta más el primero sin derivar. Y ahora sí, por la derivada del segundo, la derivada de y a la cuarta. ¿Cuánto es la derivada de y a la cuarta? 4y al cubo. Y como es una y, por y'.
Y listo, hemos terminado de derivar. Ya, ahí está todo derivado. ¿Cuál va a ser nuestro trabajo? Despejar y'. ¿Ya? Ese va a ser otro trabajo. Y despejar y tratar de simplificar lo que más se pueda, ¿no? Entonces, obviamente aquí tienen que multiplicar. Miren, coseno de x cuadrado por 2x y coseno de x cuadrado por 2y'. Esto también, esto por esto y esto por esto. Y acá también el 2 por estos dos. Y ahí tienen que ustedes buscar la forma de despejar el y'. ¿Ya? Por eso que tienen que practicar eso, ¿no? Para despejar rápido. Ya, entonces déjenme borrar esto de aquí. Y ya, por ejemplo, con la práctica, ustedes ya pueden despejar eso directamente. Y' va a ser igual a lo siguiente. Salió chueca, va a ser igual a 6x al cuadrado y a la cuarta, ¿sí? Menos más 1 sobre x menos y, menos 2x coseno de x cuadrado y cuadrado, más y cuadrado. Y abajo va a ir 2y coseno de x cuadrado y cuadrado, más 1 sobre x menos y menos 8x al cubo y al cubo. Y esa sería nuestra derivada.